Hace muchos años, un grupo de entusiastas de la palabra fueron reprendidos por tratar de profundizar en las cosas de Dios. Hoy estos soldados se refugiaron en Cristo y batallan en defensa de la verdad. Hoy, aunque sus opiniones sean objetadas, si alguien tiene problemas, necesita ayuda y quiera localizarlos, tal vez pueda escuchar La Brigada Contraataca. Bueno, muy bien, bienvenidos a la segunda temporada de La Brigada Contraataca. En esta segunda temporada vamos a tratar de complementar las opiniones, los comentarios y los temas habituales con una pequeña historia, con una pequeña biografía, para ir descubriendo personas y personajes que por ahí nos puedan dejar una enseñanza. En este caso vamos a ir a un personaje que tal vez no es muy conocido, tal vez, o sí es conocido, pero es medio dejado de lado porque no representa un modelo a seguir. Entonces a veces esos personajes son descartados por la mayoría de nosotros por no ser de esos clásicos ejemplos inspiradores, pero también tiene lo suyo, tiene mucho contenido, tiene una historia que por ahí es muy atractiva, muy jugosa para nosotros. Vamos a ver hoy, para empezar, la vida del rey Saúl. La vida del rey Saúl. Bueno, figura como primer rey de Israel. Había habido uno antes, un tal Abimelech, que se autonombró rey, y bueno, ese mandato no trajo muy buenas cosas al pueblo. Ahora bien, el rey Saúl, la historia está enmarcada en una época donde ya el pueblo está establecido en el territorio. Dios era la autoridad máxima, digamos, lo que conocemos como una teocracia. El pueblo sufría continuamente sufrió ataques, incursiones, amenazas, peligros por parte de sus enemigos, que eran los habitantes de los alrededores, ¿no? Entonces, cuando era asediado por estas poblaciones, todas naciones guerreras, sobresalen obviamente los filisteos, el pueblo clamaba mediante algunos mecanismos religiosos que había en ese momento, y Dios levantaba lo que llamamos un juez. Podemos ver muchas historias ahí en los libros de los jueces. Ese juez en un punto era capacitado, en algunos casos sobrenaturalmente, para liberar al pueblo, y lo hacía. Y bueno, y durante bajo ese juez, digamos, el pueblo tenía cierta tranquilidad y cierta paz. Luego sucedía lo mismo, moría ese juez, venían nuevamente a atacar, el pueblo clamaba, Dios levantaba a otro, y así iban, se iban sucediendo los jueces de Israel. Ahora, el último de esa cadena de jueces fue Samuel. Llega un momento determinado en la historia de Israel donde vienen los principales líderes de las tribus a juntarse con Samuel, que
que oficiaba de sacerdote, de profeta y de juez, y le dicen, bueno, mira, queremos un rey como tienen todas las naciones de los alrededores, como es la moda, entre comillas, tenemos que tener un rey físico, un rey humano, para que nos lidere y para que salga con nosotros a la batalla y todas esas cosas. Bueno, obviamente Samuel notaba que el pueblo estaba despreciando de alguna manera, indirectamente, el reinado de Jehová sobre el pueblo y querían un rey humano. Entonces, medio que se ofende, medio que le pregunta a Dios y Dios le dice, sí, vamos, van a tener un rey. Bueno, muy bien. Samuel los convoca, les dice, bueno, miren que van a tener un rey humano, va a pasar esto, todos los aspectos negativos que podría llevar adelante ese rey solamente por la condición de ser humano y tener multiplicidad de fallas. Entonces acá aparece Saúl. Saúl, hay un episodio que lo podemos ver ahí en el primer libro de Samuel. Resulta que Samuel se le pierden unas asnas, sale a buscar una familia de la tribu de Benjamín. Van a buscar y no encuentran y terminan queriendo sin querer en la casa donde vivía Samuel. Le es revelado a Samuel que este es el rey, que buscan los israelitas, lo unge. En ese momento hay un cambio, una transformación en su espíritu, en su persona completamente. Y Saúl es ungido como rey y bueno, de ahí va a pasar un tiempito. En un momento determinado se arma otra asamblea donde el pueblo se junta y le pregunta a Samuel qué pasó con el pedido que habían tenido. Muy bien, ya está el rey, dice. Y sucede un evento un poquito gracioso que bueno, que cuando lo estaban por nombrar delante del pueblo, surge que un rasgo de la personalidad de Samuel que va y se oculta entre unos bultos para por estar superado por la situación, por vergüenza, por timidez, por lo que sea, ¿no? Y bueno, esta situación de demostrar esta actitud es lo que muchas veces estas inseguridades luego se van a notar un poco más cuando la responsabilidad sea mayor y cuando tenga que tomar o no tomar ciertas decisiones. Muy bien, luego ahí finalmente Saúl es ungido rey. Muy bien, el primer periodo la mano de Jehová estaba con él, así que iba de victoria en victoria, iba derrotando a sus enemigos, iba transitando su reinado con mucha victoria, principalmente porque iba derrotando a sus enemigos. También había hecho una limpieza espiritual muy grande en el pueblo, teniendo cuidado de quitar toda cosa oscura, toda cosa pagana, todo ritual. Y bueno, ante esa limpieza, Dios bendecía su reinado. Llega un momento donde, bueno, hay una primera desobediencia marcada, digamos, cuando unas instrucciones que Dios le da a través de Samuel a Saúl, él creyó que esa indicación no era del todo correcta. Y bueno, en esa primera desobediencia es desechado Saúl como rey. Una desobediencia y es desechado. Ya es desechado. Muy bien. Cuando es desechado,
instantáneamente aparece un sucesor. Y acá aparece ya David. Entonces, desde esa desobediencia empieza el declive. El declive en su gestión, el declive en su reinado, empieza a perder y a ganar con sus enemigos, empieza una inseguridad, empiezan temores, celos, envidia, orgullo y muchas cosas empiezan a aparecer. La Biblia relata que Samuel va a ungir a David, y bueno, ahí hay una situación, ¿no?, donde ya sabiéndose desechado y ya sus sucesores esperando, empieza un tema de una lucha espiritual, un tormento con sus rasgos de la personalidad también. Y bueno, en muchas oportunidades empiezan el juego del gato y el ratón, David y Saúl queriéndolo matar, David respetándolo, perdonándole la vida muchas veces, y se daba ese juego de que te quiero matar y después, como me perdonaste la vida, me arrepiento, y así continuamente, ¿no? Inclusive cuando David mata a Goliat y forma luego parte de ese ejército israelí como una figura sobresaliente por ese acto heroico y reconocido, ya comenzó directamente una guerra muy peligrosa para David. David inclusive tiene que por ahí irse a vivir con los filisteos para refugiarse de esa ira que tenía el rey Saúl. Muy bien, después de todo esto surge una situación, ahí van a una batalla, Samuel tiene que ir a ofrecer un sacrificio, tarda un poco en llegar, y Saúl se mete en el rol de sacerdote y rompe otra ley, otro mandato, y ofrece él el sacrificio porque veía que el ejército se estaba yendo, estaba desertando. Entonces hay una situación ahí donde directamente luego llega Samuel y le da una especie de reto en el área de su actitud, ¿no? de haber desobedecido nuevamente un mandato establecido por Dios. Ahora, la base del reinado de Saúl estaba en Samuel. Entonces, bueno, surge otra batalla. Saúl está ahí, pero no tiene a quién consultar ahora. No tiene a quién consultar. Entonces decide, en una muy contrario a lo que él había hecho, que había hecho limpiar el pueblo y el territorio de toda práctica pagana y ocultista, decide consultar a una divina, ¿no? Y acá llegamos al centro y a la cuestión más de esta historia, ¿no? A una cuestión muy controversial y muy opinable en varios sentidos. Bueno, pregunta, ¿hay alguien que tenga este poder de comunicarse con los muertos, qué sé yo? Y siempre aparece un voluntarioso que dice, bueno, yo conozco allá a alguien que, bueno, van
Él se disfraza para que no sea reconocido. Bueno, aparentemente esta mujer, la adivina de Endor, había abandonado esas costumbres porque ella misma le dice, lo vemos ahí en el 1 Samuel 28, que el mismo propio rey Saúl había prohibido todas estas cosas. Pero vuelve, ¿no? Bueno, está ahí un poco apremiada por la situación y bueno, hace el método utilizado y bueno, en definitiva es que aparece Samuel. Y aparece Samuel, que inclusive deja entrever como que ella se asustó mucho, aparentemente podría haber una cuestión de sorpresa porque tal vez nunca lo había hecho y simplemente eran habladurías, pero bueno, entonces se asusta mucho, aparece Samuel, le da habla Saúl, ahí descubre que es Saúl, Saúl habla con Samuel, bueno, le dice unas palabras, digamos que todas se cumplen, como que ahí muy próximo en el tiempo iba a estar Saúl con Samuel en el lugar de los muertos. Entonces le da ahí un resumen de cómo se equivocó, de que estuvo mal, cómo fue desechado y cómo sigue desobedeciendo y cómo hace cosas que dejan entrever un poquito lo que vamos a analizar ahora, que es, en este caso, la adivina de Endor y la consulta de Saúl para hacer traer a Samuel de entre los muertos, puede tener por lo menos dos posturas principales. La primera es que esta práctica estaba condenada por Dios, esta práctica estaba prohibida por Dios y por lo tanto no podría ser Samuel, sino que bueno, sería un espíritu demoníaco el que se le apareció y el que vino, en fin, esa es una que estaría más atada, digamos, a lo que es la Biblia en su contexto general. Ahora, existe otra que dice, bueno, Dios puede haber permitido que Samuel suba de entre los muertos a hablar con Saúl y precisamente a profetizar el mal que le espera, ¿no? Y que luego acontece. Entonces, no puede ser, digamos, el cumplimiento profético de esas palabras si no hubiese sido Samuel. Y porque el texto que leemos no da dudas de que no dice, o sea, dice claramente que es Samuel, no da un vestigio para decir, digamos, vamos a ver, no presenta una duda de si es o no Samuel, dice que es Samuel. Y bueno, o sea, el hecho de que Dios permita esto puede ser también porque bíblicamente hay otras apariciones, cuando, por ejemplo, en el monte los discípulos ven que Jesús estaba con un par de personas importantes también que ya habían muerto. Entonces hay situaciones que dejarían entrever que sí es Samuel. Muy bien,
continuamos con la historia, más allá de este evento que es el central, digamos, de esta historia para nosotros en este capítulo. La vida de Samuel continúa, va a batalla y finalmente la profecía dada por Samuel se cumple, mueren los hijos, muere él. Bueno, ahí ocurre también un evento que es como un suicidio de guerra, digamos, para que no caer en manos del enemigo con vida, porque era el rey. Eso por ahí se acostumbraba a hacer. Y bueno, luego su cuerpo es escarnecido, digamos, por el enemigo. Los filisteos logran una victoria en batalla. Bueno, luego el cuerpo es recuperado finalmente y bueno, le dan la sepultura que merece al ser el rey de Israel. En toda esta historia errática de Saúl, resaltamos también la actitud de David, que respetó siempre, aún hasta el intento de ser muerto por sus manos, al rey Saúl. Lo respetó siempre, a pesar de ser víctima de todas sus traiciones y de todos sus engaños y de toda su violencia. Siempre respetó al rey Saúl como esa figura, rey. Inclusive escribe una endecha muy sentida al enterarse de que Saúl había muerto. Entonces, la vida de Saúl nos deja muchas enseñanzas. Lo que pasa es que la vida de Saúl, como decíamos al principio, es una historia que por ahí no nos gusta mucho porque muestra muchas de las cosas, muestra muchas de las cosas que por ahí no nos gustan, porque en muchas situaciones, creo yo, nos sentimos representados por esas cosas, ¿no? Por esas actitudes totalmente humanas, por ese error, por esa desobediencia, por ese pecado. Nos sentimos por ahí. Me puedo mirar en ese espejo y reconocerme en varias actitudes. Entonces, no me es demasiado simpática esa historia, sino que enseguida le hago la comparación con la de David, con Samuel, que están ahí muy hermanadas esas historias. Entonces, viendo esto, hay un par de cosas que decir también. En cuanto a la época de los jueces, como relatamos al principio, había una preocupación, un problema, el pueblo clamaba, Dios levantaba un juez, ese juez bajaba y solucionaba, y luego moría, y luego de vuelta. Era un ciclo, digamos, de jueces que solucionaban con la respuesta de Dios. Y en estas situaciones, que quiero decir que muchas veces nosotros pensamos que Dios en este tiempo sigue obrando de la misma manera. Hay un problema y tenemos que juntar, clamar, orar, ayunar y hacer un montón de peticiones y un montón de sacrificios religiosos para que Dios nos escuche y entonces Él decida ayudarnos mediante alguna situación. Esa situación no es para ahora, no es así. A veces se enseña que es así, que cuando surge algo tenemos que clamar. Y bueno, no es una actitud que esté mal. Ahora, está mal entendido los tiempos, porque en este momento no es un Dios lejano al que hay que clamar para que escuche. Hay muchos textos que muchas veces son del Antiguo Testamento que son utilizados para apoyar esta idea. En este momento, en esta época de la historia,
cuando uno se acerca a Dios o Dios se acerca a nosotros y hay una aceptación de Cristo como Salvador, como Señor, Cristo está en nosotros. Y si hay una situación mala, y si hay un problema, Él lo está atravesando con nosotros. No está lejano, no está afuera de la situación. Si hay una tormenta, Él está en la barca con nosotros. Entonces es una situación que tenemos que entender, punto número 1, para sacar otra pequeña enseñanza del tema de los jueces. Entonces, esa es otra situación. Ahora, en cuanto a la divina de Endor, otro detalle que por ahí vi, que Endor significa agua estancada, y espiritualmente sabemos que el agua estancada es muy contraria a los ríos de agua viva, ¿no? Y entonces ese lugar justo se llamaba Endor. Entonces la divina de Endor y esa consulta es lo que vamos a tratar precisamente en este episodio, que es jugando con el enemigo. Cuando ponemos, basados en la curiosidad, basados en distintas situaciones que por ahí nos llevan a participar de ciertos eventos, de ciertos sucesos o consumir ciertos contenidos que tienen un trasfondo que no es muy beneficioso para nuestras almas. Entonces hay que tener cuidado en algunas cosas que por ahí directamente podemos participar abiertamente, como por una necesidad, muchas veces por una necesidad. Hay gente que accede a lugares que son que van a traer más perjuicio que beneficio. Entonces, y en un área, en el área espiritual de la persona, donde esto luego puede manifestarse negativamente de ciertas maneras, y muchas veces después buscamos por ahí la causa, por qué pasa esto, por qué me pasa esto, por qué sueño con tal cosa, o por qué suceden algunas cosas extrañas. Y bueno, obviamente hay un trasfondo espiritual que fue colándose por algunos sectores que directa o indirectamente buscamos a veces, y no es muy conveniente. Pero vamos a profundizar en estas cosas en la segunda parte, también con la ayuda de Jorge, para clarificar un poquito el tema, que podamos estar alertas y sacar un poquito de información útil para nuestras vidas. Así que ahora seguimos. Muy bien, seguimos en esta segunda parte de la segunda temporada y el episodio número 1 de la Brigada Contraataca. Estamos en un tema que le hemos puesto jugando con el enemigo, y haciendo un poquito alusión al suceso que vimos en la primera parte de Saúl con la divina de Endor, y teniendo en cuenta también un poquito por ahí lo que a mí me parecía que la vida de Saúl era por ahí un reflejo de muchos de nosotros, que en muchas actitudes, en muchos estados de ánimo, en muchas acciones, errores y todas las cosas que por ahí vivió Saúl. Hoy en día también nos pasa a nosotros continuamente, y bueno,
esta sucesión de hechos que lo llevó inclusive a acudir a una práctica que estaba condenada por Dios en ese tiempo, y que ese tipo de prácticas hoy mismo sigue bajo esa mirada de Dios y ese juicio de Dios, ¿no? Ese tipo de prácticas. Pero para traer un poquito digamos, si bien este tipo de actividades, por eso es jugando con el enemigo, porque muchas veces en nuestro diario vivir no nos damos cuenta o no tenemos noción del origen de las cosas, del trasfondo, digamos, de lo que viene impregnado esa corriente de pensamiento, esa nueva moda, ese nuevo costumbre, fiestas que aparecen, como a veces una mirada liviana hacia eso nos puede traer algún que otro problema. Eso hablando en el área cuando uno por ahí no presta demasiada atención y ignora todo esto. Pero a veces hay situaciones donde se acude a eso bajo digamos, estando en conciencia de que uno está en un terreno peligroso. Históricamente, y digamos ya relacionado con el tema de las iglesias, yendo a Roma y al catolicismo, normalmente el Imperio Romano iba conquistando territorios nuevos y a veces para congraciarse o tomar un poco, tomaba costumbres paganas, fiestas, digamos, ritos de esas tierras, y de alguna manera iban siendo incorporadas lo que era a la liturgia católica, y fueron quedando muchas cosas que por ahí nada tienen que ver con Dios verdadero, con un Dios real, sino con una práctica pagana, que inclusive el origen de casi todas las fiestas que tenemos tienen un origen pagano, que ha sido absorbido por la cultura, digamos, nuestra también, mundial hoy en día, y se han incorporado de manera normal y sencilla, pero el origen es pagano. Obviamente que no vamos a caer en no festejo de ciertas costumbres culturales que ya tenemos, como la Navidad, como muchas fiestas adquiridas que hoy en día perdieron el valor real que tienen y se han transformado en otras cosas. Pero bueno, entonces ante esta incorporación y ante estas prácticas paganas y ante esta digamos institucionalización de estos rituales, bueno, se fueron metiendo fuerte en la cultura, en las costumbres, y nos han impregnado todo el tiempo estamos rodeados de cosas y de costumbres y de pensamientos que tienen que ver con digamos, con las cosas raras, digamos, ¿no? Hay como un imán que nos tira para ese lado, digamos, la necesidad de Dios muchas veces, como hablamos la temporada pasada, el reconocimiento de esa necesidad
de un Dios poderoso y sobrenatural es la que, y la ausencia de este Dios en nosotros es lo que nos lleva por ahí a creencias y a prácticas que también tienen una interacción con nosotros o una propaganda, digamos, que nos prometen ciertas cosas sobrenaturales que muchas veces, la mayoría de las veces son engaños, son cosas, digamos, falsas, pero que van impregnando nuestra vida, nuestro pensamiento y nos van haciendo entrar a un terreno que es peligroso porque estas prácticas, estos pensamientos siquiera, o sea, uno no necesita llegar a practicar estas cosas, sino directamente dejarse influenciar de alguna manera por cosas básicas y simples y que parecen inocentes, que parecen cosas que no van a traer mayor perjuicio, pero sabemos que la Biblia nos dice que no ignoramos las maquinaciones, ¿no? Entonces, no tenemos que ignorar. Y si algo vamos a tratar de aclarar en esta parte, que debemos estar atentos y que debemos no ignorar estas maquinaciones del enemigo para infectarnos, que no vamos a descuidarnos en esa área. Y muchas veces estar fortalecidos en este punto nos ayuda a que la vida, digamos, no nos traiga esos inconvenientes cuando después nos encontramos en situaciones de decir, ¿cómo me pasó esto? ¿Pero cómo me surgió esto? ¿Pero cómo? Y muchas veces no dimos atención a contenidos, a publicidades, a marcas, a simbología, muchas cosas que tienen su trasfondo y su peso espiritual negativo, digamos. Jorge, ¿cómo venimos ahí? Bien, yo creo que por lo que decías recién, en cuanto al tema, jugando con el enemigo, creo que lo primero que tendríamos que ver es quién es el enemigo, ¿no? Conocer por ahí. Se hablaba de las maquinaciones, de lo que uno por ahí puede ver afuera, pero conocer contra quién estoy luchando me va a ayudar a poder presentar defensa, cada uno en su propio, ¿no? Por supuesto, pero a la manera que cada uno lo pueda hacer, pero conocer contra quién estoy luchando, contra quién estoy peleando, ¿no? O sea, si yo no... por eso hay mucha gente que juega con lo desconocido, por curiosidad, o por ahí por ignorancia, o ni sabe lo que puede desencadenar eso, y después se encuentra inmersa en un mar de problemas, porque lo desconocido muchas veces no siempre quiere decir que sea malo, pero muchas cosas que son desconocidas a veces se entra por ignorancia, por no saber contra qué se está enfrentando, y después se termina con el problema. Pero así como decíamos en la temporada anterior, así como existe la luz, existe también la oscuridad, y uno tiene que saber hasta dónde, y creo que todos tenemos la noción del bien y del mal. Después, por supuesto, aquellas cosas en las cuales se incursiona, muchas veces de alguna no se sabe cómo volver, ese es el tema, porque uno por ahí puede decir, bueno, trato de... Y ahí entramos en algo que yo le llamo ese coqueteo con las cosas espirituales, ¿no? Porque cuando hablamos de cosas espirituales no hablamos de cosas espirituales solamente de la parte de Dios. Porque hay gente que coquetea con las cosas espirituales que no son de Dios, pensando que puede tirar de la soga o caminar en la línea floja, en la cuerda floja, llega un momento donde de repente se cae o no sabe qué hacer.
y después tiene que pedir ayuda en eso. Entonces, creo que hay fuerzas oscuras o fuerzas de oscuridad que están esperando una oportunidad para dañar nuestras vidas o para atacar. Hablamos de un ámbito espiritual, por eso que nos referimos a tener ese cuidado de no caer en manos enemigas, porque ¿qué es enemigo? ¿Qué es lo que puedes llamar enemigo? Pero bueno, aquellas cosas que van en contra de los parámetros divinos o en contra de los parámetros de Dios, tienen que ver con o sea, yo puedo ser enemigo de aquel que es enemigo de Dios, ¿no? O de aquel que no camina de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Pero de alguna forma tenemos amistades con gente que de repente no quiere saber nada con Dios, pero que a la vez uno dice, bueno, con esta persona tengo que tener trato, y tengo trato por esto, por aquello, y tal vez yo dice, pero es una buena persona, uno charla con la persona, ¿verdad? Y por ahí su condición espiritual es otra, y uno dice, bueno, no es mi enemigo, ¿no? Por eso digo de conocer qué es enemigo y qué no, pero que las fuerzas espirituales muchas veces dañan a las personas, y uno estando cerca de Dios por ahí tiene cierta ventaja, ¿no? Es decir, bueno, por ahí no quiere decir que no vaya a ser tocado o de repente salpicado por cosas pero de repente hay ventaja por ahí de estar cerca de Dios, ¿no? Entonces por ahí nos ayuda un poco a nuestra tranquilidad, tratar de enfrentar al enemigo conociendo a qué nos enfrentamos, ¿no? Entonces sabiendo que puede hacer tal cosa, sabiendo que puede, entonces ahí a lo que siempre nos referimos de dejar puertas abiertas, de decir, bueno, lo espiritual, ¿no? Es decir, bueno, yo me abro a esto, a aquello, y de repente eso que entra puede dañar. Y eso ha dañado mucho a las personas. No hablamos de iglesias, hablemos de personas, que es primero, ¿no? Porque yo creo que a veces lo que daña a una persona es lo que deja entrar como inocentemente, ¿no? Y a veces eso que deja entrar perjudica a la familia, perjudica a la pareja, perjudica a los hijos, perjudica primero en lo personal tal vez a una persona. Y eso también hace de decir, ¿y cómo llegó esto? Porque a veces uno dice, ¿cómo entró esto? A veces ni siquiera uno se da cuenta cómo entró. Eso creo que en el gran orden de prioridades uno no se da cuenta a veces. Y uno tiene que estar preparado para decir, bueno, no sé cómo entró, pero tengo que ver la forma de acomodar, ¿no? Porque no sé cómo vino, no sé cómo llegó, pero me está perjudicando. Si me está perjudicando, tengo que ver la forma de arreglar y que el enemigo no siga tomando ese lugar o ese territorio en la vida de una persona o dentro del seno del hogar o dentro de la familia, lo que fuere, ¿no? Y después uno empieza a hablar ya como el enemigo, ya empieza a tomar actitudes como el enemigo, y dice, ¿qué es el enemigo? Volvemos de vuelta a la pregunta. Y aquel que busca hacer daño, y a veces uno dice, yo no le hago daño a nadie, dice por ahí la gente, yo no le hago mal a nadie, ¿no? Esa frase es una frase hecha, pero que en realidad uno dice, pero ¿cómo sabes que con lo que estás haciendo no le haces daño? ¿No? Porque a veces el querer, hoy hablamos algo acerca de eso, también en la otra parte, ¿no? Yo no creo que Dios nos palmee la espalda en cuanto a lo que nosotros queremos escuchar. A veces lo que queremos escuchar no quiere decir que nos haga bien. Entonces muchas veces hacemos daño a la gente sin darnos cuenta porque le decimos cosas que creemos que está bien, ¿no? Y tal vez no es lo que necesita, ¿no? Entonces el tener ese sumo cuidado de que el enemigo sí no tome lugar para hacer daño, por decirlo. A veces que hay gente que hace daño porque le gusta hacer daño, pero hay gente que hace daño sin darse cuenta que está haciendo daño. Y uno dice, pero ¿quién lo mandó al enemigo? Esa es otra frase que a veces, ¿no? ¿Quién lo mandó al enemigo? Entonces dice, otra vez de vuelta, ¿quién es el enemigo? ¿No? Entonces, y el que lo manda es alguien que de repente, sea espiritual o no, es alguien que busca que nos sintamos incómodos, que nos roba la paz, que nos quita la tranquilidad, que de repente será alguien que no le agrada cómo vivimos, que de repente se ensaña con
con una familia, vuelvo y voy a ser reiterativo en esto, una familia, un matrimonio, una pareja, los hijos. Y a veces uno dice, bueno, y ese es el enemigo muchas veces. Y uno tiene que saber contra qué se enfrenta para poder tomar las armas que pueda ser de alguna manera efectiva contra ese enemigo. Porque si no, es como que si uno deja libre a que el enemigo haga y deshaga con uno, y yo creo que ahí está el error de muchas personas. Dejarle esa libertad al enemigo para que haga lo que quiere. Entonces ahí hay un problema. Entonces tenemos que tener ese cuidado con la parte de oscuridad que le llamamos, hablando o refiriéndonos a las tinieblas, ¿no? De afuera. Estamos hablando del enemigo de nuestras almas, básicamente, porque si algo busca un enemigo es tratar de perjudicarnos, digamos, con él en esta vida, pero el logro máximo es el perjuicio de nuestras almas, ¿no? Digamos, tratar de eliminarnos de lo que es nuestro destino eterno. Así que muchas veces, digamos, una función del enemigo es tratar indefectiblemente de hacernos caer, de perjudicarnos, de llevarnos a una vida de miseria espiritual, que eso después redunde en un abandono de la fe muchas veces. Pero esa función necesita de nuestra atención. Si nosotros no prestamos atención a esas artimañas, esa función no va a tener efecto en nosotros. Entonces, el estar atentos, con conocimiento, acordate que la Biblia dice que perecieron por falta de conocimiento. ¿Entendés? Entonces, claramente. Sí. Muchas veces el hecho de adquirir, digamos, conocimientos, conocer más, te ayuda, digamos, a entender ciertos trasfondos espirituales que tenemos que estar atentos para la salud de nuestra vida espiritual. Cuando vos decías, muchas veces nos sorprendemos de cosas que nos pasan, decimos, ¿cómo pasó esto? Estos eventos ante estas prácticas normalmente tienen perjuicios que muchas veces nos atacan, ponerle en los sueños, pesadillas, como decimos, pero ¿cómo voy a sonar una cosa tan terrible al otro día, viste? Y bueno, hay una alimentación del subconsciente que por ahí, digamos, es inocente, pero no es inocente, ¿entendés? Entonces, estamos prestando alguna atención a cosas que por ahí nos traen, no vamos a decir a llegar a extremos, ¿no? Pero muchas veces empiezan por cosas así, pensamientos inquietos, una sensación de temor, de inseguridad, que es todo lo contrario a lo que Dios nos da, o sea, el perfecto amor echa fuera el temor, dice la Biblia, y Dios es el Dios de paz, ¿no? De inseguridad, de miedo, de temor, de terror, de pánicos, de cosas que hoy están catalogadas a veces como algunas patologías psicológicas, pero a veces nosotros sabemos que hay un trasfondo espiritual que está obrando, digamos, de manera ahí subconsciente y que nos hace tomar determinadas actitudes o tener pensamientos o aún, no sé, por muchos temores, no hacer muchas cosas por temor, por inseguridades, por miedos que nos van atacando y que nos van contaminando, ¿no? En esa área. Así que
creo que esta obra del enemigo, que espiritualmente en la iglesia nos conocemos con muchos nombres, pero básicamente es nuestro acusador, es nuestro enemigo, es el que quiere el perjuicio de nuestro espíritu, es el que va a tratar de infectarnos de alguna manera con prácticas, digamos, con técnicas que son muy atractivas hoy en día. Y sutiles. Claro, son sutiles, entran de a poquito. Hoy en día tenés, como hablábamos otra vez, tenés todo al alcance de la mano, todas las líneas de pensamiento que hoy parecen que hasta te bendicen más que escuchar o que leer la Biblia, ¿entendés? Sí. Ahora cuando hablamos del enemigo, también un poco viene para desestabilizar, y recién hablabas de los sueños. Creo que eso sería, habría bastante tela para cortar ahí, porque en cuanto a los sueños, viste que los abuelos de antes, ellos decían, no, si soñaste esto, seguramente, o tal cosa. No, inclusive, ahora seguí, Jorge, pero en el ámbito cristiano, digamos, muchas veces creemos que cada sueño que soñamos tiene un significado que trasciende. Que tiene que tener una interpretación sí o sí. Y no es así. No hacemos los José. Claro, todos tenemos que tener nada. Claro. Sí, yo creo que a muchos les sucede en cuanto a los sueños, que a veces son, porque cuando uno sueña sueños buenos, por decirlo, llamarlos buenos, ¿no? Tranquilos, se despierta de una manera. Ahora, cuando soñás sueños que no son del todo buenos y que te generan intranquilidad y te despertás sobresaltado, entra una preocupación también, a ver por qué ocurrió eso. Y bueno, después está lo que cada persona puede contar. Gente, yo digo por ahí de lo que me han contado, hay gente que se ha despertado así sobresaltada y de repente como sentía como que me apretaban en el pecho, sentía como que no podía respirar, sentía como que había alguien, ¿no? Y esas sensaciones, no, por supuesto, no podemos omitir el hecho de que son cosas espirituales, pero también hay cosas que se generan, aún en lo personal también, que uno no sabe en qué momento le abrió esa puerta, en qué momento generó eso, y el enemigo se metió, y capaz que puede estar ahí un tiempo hasta que de repente empiezas a obrar o a hacer cosas que... Pero ese análisis que vos me estás diciendo, si uno tiene la capacidad de hacerlo y está preocupado por eso, es muy buena esa actitud, es muy buena de revisión. El tema es cuando, sí, me pasó esto, pero no le doy importancia, ¿viste? Es como que es normal, porque estos sueños, hasta te diría que estas experiencias contadas por personalidades, digamos, wow, son llamativas, son interesantes, son atractivas, hasta el relato, no vivirlas. Claro. Escuchar de estas cosas es como que, wow, qué bueno, cómo me impacta, ¿viste? Entonces, si uno llega a un estado de reflexión, de decir, wow, me pasó esto, y significa que está atento, está alerta, ¿viste? Te pueden pasar porque hoy en día, por eso decimos, uno mira cualquier película que esté, digamos, en cartelera y vas a... Sí, se va a inclinar a la psiquis y todo va a estar, es por supuesto. Que vas a salir con una influencia que no sea muy de bendición, ¿no? Pero si la persona llega a este estado de decir, bueno, wow, ¿por qué me pasó esto? Está bueno. El tema es debe haber mucha gente que se pregunta eso igual, ¿no? Hoy en día, porque no solamente hablamos de gente
que no es cristiana o que de repente no profesa una fe. También hay gente que aún profesando una fe, o sea, hablo de que no es garantía de que uno vaya a una iglesia, o que puede suceder porque son entes espirituales o cosas espirituales que le puede pasar a cualquiera, tampoco más allá de... Es que es precisamente eso, digamos. Yo creo que en algún pasaje de la Biblia dice que el diablo está preocupado y ocupado en hacer caer, y más aún a aquellos que han optado por la salvación, ¿no? En Dios. Entonces, mucho más ocupado está en eso. Nosotros, como gente de fe, estamos siendo, pero no, por eso yo quiero sacar este papel, no en el papel de víctima, sino es esto de jugar con el enemigo, te lleva a una práctica, a un continuo coqueteo, como decías vos hoy, con cosas que sabemos que no están bien. Es que la persona tiene la intención de hacerlo, no es que, hoy bueno, me metí justo porque no sé, no. Llega un momento donde ya es intencional, entonces eso, ahí está el tema. Y lo vemos muchas veces en redes sociales, donde gente que uno da por cristiano, por gente de fe, por qué sé yo, y de repente compartiendo cosas que no son sanas, que no son, digamos, de Dios, por decirlo de alguna manera, sino que están rozando con otras cosas, y es bastante común hoy en día, con temas que por eso es el tema. Y cuando vos decías de la sutileza de la entrada de las cosas, es que son temas que aparentemente son inocentes, que aparentemente chistosas, hasta, qué sé yo, o lo mismo que hablábamos recién, de ver contenido, que hoy en día ese infinito que dan las redes sociales, que vos seguís bajando y siguen apareciendo cosas, en esas cantidad de horas impresionantes que la gente dedica a los teléfonos, indudablemente algo siempre se filtra, por más, si no es una falsa doctrina, cosas totalmente prácticas, totalmente, por decir de una manera, diabólicas, malas, que te van infectando y luego terminan. Entonces, lo que debemos poner el foco acá es que la parte activa de este riesgo, digamos, indudablemente lo ponemos nosotros. Siempre. La otra es, sin nuestra aprobación, sin nuestra atención, sin nuestra inquietud, sin nuestra curiosidad, eso no podría llegar a perjudicarnos de alguna manera, ¿no? Claro. No, por supuesto. Aparte, yo creo que en este ámbito, sin ánimo de espiritualizar todo, en muchas ocasiones son cosas que uno mismo las genera y a veces después le echa la culpa a la vida espiritual o las cosas espirituales. Pero muchas de las cosas sabemos que todo tiene consecuencias, pero el descuido de una vida espiritual o el descuido en lo personal y la incursión en cosas que son desconocidas o aparentemente desconocidas, después desencadenan en cosas totalmente fuera de lugar y que a veces dice, ¿cómo llegué a esto? ¿No? Hay gente que por ahí hoy se puede estar preguntando ¿cómo llegué a esta circunstancia o a esta situación?
Y claro, si mira por sobre el hombro y empieza a mirar hacia atrás, sí, allá en aquel momento, tal hora, tal cosa, cuando fui tal cosa, vi tal cosa, hice tal cosa. Y de ahí el enemigo entró. Ahora, no quiere decir que cuando hablamos del enemigo te vaya a destruir en el momento. Lo va haciendo con pequeñas, como decía recién, sutilezas, con pequeñas cosas que a veces nos damos cuenta, ¿no? Es como cuando, qué sé yo, alguien ni siquiera percibe, ni siquiera se da cuenta de lo que las cosas que van ocurriendo hasta que después se hizo algo tan grande que no sabe cómo salir. Y nosotros no vamos a hacer, yo le llamo espiritualoides, ¿no? Tan espiritualoides en tratar de espiritualizar todo, ya veo demonios por todos lados, veo cosas, nada. Pero sí sabemos que tenemos que acomodar cosas espirituales. Uno puede decir eso porque si no viviríamos totalmente paranoicos y perseguidos, pero la verdad es que sí, es así, ¿no? Es espiritual, todo. Todo es espiritual y todo está preparado para perjudicar. Sin irnos a los extremos, porque a veces alguno por ahí se va al extremo de decir, no sé, cosas que evidentemente se desencadenó, o uno lo generó uno y después dice, no, porque eso no debe ser de Dios, y capaz que Dios no tiene nada que ver con lo que hizo él, o la persona, ¿no? Pero bueno. Ni tampoco el otro, ¿viste? Porque claro. El hombre, ¿viste? La humanidad, el hombre en general, digamos, y la mujer, a veces, por decir vos, queremos echar la culpa, no, fue aquel y somos nosotros mismos, porque lo hablábamos la otra vez, digamos, la Biblia es muy clara en ese aspecto, que el pecado, el mal, el equivocarse, el error, lo que sea nuestro, no proviene de afuera hacia adentro, sino de adentro, cuando de vuestra propia concupiscencia sois tentados. O sea, desde nosotros mismos, desde nuestro interior. Sí, se genera, claro. Tentados al mal. Obviamente que la oferta está preparada para hacer. Y hay mucha. No, eso pero, sí, obvio. Pero, claro. La idea de que muchas de esas cosas se metan en los cristianos y es por la falta de información, digamos, de lo que es en la palabra de Dios, porque muchas veces se mete como cuando se meten la falta de información y la mala información, porque a veces también dentro del ámbito cristiano hay mala información. Cuando vos te pasás de mala información, porque por el hecho de querer informarte, que lo hablamos la temporada pasada, que decíamos, bueno, aprender, pero también de dónde. Claro. Entonces, muchas veces las cosas vienen muy disfrazaditas, muy lindas, muy simpáticas. Tampoco vamos a caer cuando hablamos de la fiesta, de Halloween sí, Halloween no, y es una Sí, gente cristianos que dice, no, yo no celebro Halloween y después está con el carnaval a pleno. O sea, claro. Pero bueno. Claro, cuando vamos al análisis, como yo decía al principio, digo, de las fiestas en general, casi todas tienen un trasfondo pagano. Porque aún la misma Navidad, o sea, está puesta en una fecha que no corresponde, está puesta en un año que no corresponde, está puesta... Uno lo toma porque, bueno, de última un año que se conmemore, un día que se conmemore el nacimiento de Cristo, bueno, eso está bien. Uno lo toma por ese lado. Pero cuando vas al trasfondo de la historia, esa también es una fiesta pagana. Entonces, hay cuestiones que no vamos a hacer, como vos decís, no sé, tan puritanos de ver el detalle. Pero si uno quisiera hacerlo, no estaría errando tampoco.
estaría errando. No, yo creo que hay gente que tendría que prestar atención inclusive a esas cosas. Por eso hablamos de no jugar con el enemigo, refiriéndonos siempre a un ámbito espiritual, porque no hablamos de un enemigo de, no sé, el vecino que nos chocó el árbol y nos rompió la planta, no, estamos hablando de un enemigo puntual que está desde los comienzos de la creación hasta el día de hoy, y que evidentemente, bíblicamente, la Biblia no solamente la Biblia de un cristiano normal, sino Biblias de toda clase que dicen que vino para robar, matar y destruir. Está hablando de un enemigo que no viene a hacer cosas buenas, no lo sabe. Entonces, si yo sé cómo enfrentar, o yo sé cómo por lo menos atajarme, ¿no? Es decir, bueno, a ver, yo voy a tratar de poner ciertas barreras, tomar los recaudos necesarios para que no me dañe o para que no dañe a los que están alrededor mío, y lo voy a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que pasa con mucha gente que por ahí cree que no es tan así lo del enemigo, ¿no? No es tan así, no, porque todos le echan la culpa al diablo. Yo no digo que a veces se le eche las culpas cuando no tiene que ver, pero hay veces que se le quita culpa cuando de repente es parte muy presente de mucho de lo que está pasando. Entonces, y se le da lugar, y la gente le da lugar, y después no sabe cómo sacárselo. O sea, ese es el tema, ¿no? Claro. Y ahí se genera todo el resto. Y aparte, muchas veces estas situaciones que se dan, si tenemos la posibilidad de darnos cuenta, como decíamos hoy, está muy bueno. Pero, como vos decías, a veces como si fuera una enfermedad, ¿no? En un punto te entró un virus o los dispositivos electrónicos, digamos, en un punto te entró un virus, en un punto te entró una bacteria, algo, y eso, viste, en el momento no pasa nada, no te das cuenta, está todo bien, pero al tiempo surge algo, pasa algo, y bueno, como hablaba vos de las puertas abiertas y lo que sea, un vestigio, una cosita ahí que pasa. Y sabemos que hoy en día nosotros tenemos la ayuda, el auxilio, el pronto auxilio, y estamos. Pero el tema es que tenemos que tener la capacidad de poder acudir, de poder solucionar. Tenemos las herramientas, están. Creo que lo difícil cuando se refiere al enemigo o los ataques, lo difícil es verlo venir. O sea, lo difícil por ahí, y creo que tiene que ver mucho con el desconocimiento o el vivir o hacer la plancha, por decirlo de alguna forma, en muchas cosas. La gente dice, no pasa nada. Y cuando no la ve venir, después está el lamento que normalmente uno conoce de las cosas que ocurren. Más allá de que a uno le puede ocurrir muchas cosas, pero si uno la ve venir, se puede cuidar de cierta manera, ¿no? O proteger de alguna forma, y de hecho esto puede llegar a ayudar. Pero claro, hay gente que por ahí está bien. Han pasado muchos casos que uno a veces dice, será espiritual, no será esto, será aquello. A mí, yo creo que uno tiene cierta ventaja al verla venir. O sea, pero bueno, en muchas ocasiones no la vemos venir porque es tan sutil, bueno, esto no sé cómo entró, no sé cómo se filtró. Claro, y muchas veces también o sea, yo noté una lista acá de unas prácticas, digamos que por ahí hay algunas que son, viste, porque vos ves remeras, tatuajes con una simbología extraña, un trasfondo. Me acuerdo de cuando éramos un poco más jóvenes, adolescentes, que vimos a esa hermana con la remera con la lengua de los Rolling Stones, y dijimos, hermana, esa remera de los Rolling Stones. Y dice, no, ¿qué si es mía? ¿Te acordás? Sí. Bueno,
¿me entendés? Entonces Claro. nosotros en ese tiempo se estaba muy atento a esas cosas, porque aparecían unas imágenes, bueno, que siguen apareciendo, ¿no? Pero a ese tipo de simbología, por ahí nos estamos. Sí, hoy se ha potenciado mucho más que antes, por supuesto. Claro. Pero que por ahí uno, qué sé yo, antes como que hoy pareciera que fuera más normal ciertas cosas que antes nos parecía muy tabú. Capaz que era uno que estaba más atento a esas cosas en ese momento, porque lo habrá, o sea, qué sé yo, habrá gente que estará más atento a lo que, y hablo de gente cristiana, pero y la gente que no es cristiana que de repente todo está bien, ¿no? Y todo está bien hasta que no lo está. Y uno como cristiano, al tener cierto conocimiento, no digo de saberla toda, porque no la sabemos toda, pero cierto conocimiento de ciertas cosas que sabemos que son perjudiciales, y está bueno, por ahí uno a veces las dice más que nada para tratar de prevenir a alguien más. Si yo sé que va a ocurrir tal cosa y trato de decirlo para que por lo menos antes de que ocurra alguien pueda prevenirse, por decir, ¿no? De ciertas cosas. Sí, no, aparte, el desconocimiento, o sea, no te hace inocente, eso es obvio. O sea, Claro. es lo que dice o sea, si vos desconoces la ley, ¿quién se conoce la ley de un país, por ejemplo? La ley del Código Penal. Pero si vos Claro. si vos vas a infringir una ley, te agarran, vas preso. Ah, pero yo no conocía esa ley, no. Ya está. O sea, el desconocimiento no te hace inocente, ese es el tema. Siempre somos culpables, bueno, pues, pero hablando de este tipo de influencias y de cosas. Y hablando de los cristianos también, o sea, mayor responsabilidad tenés cuando tenés la vida, la salvación, la fe, la esperanza, la vida eterna, tenés servida la mesa con cosas de bendición y vas a querer ir a la mesa comer desperdicio en el mundo, ¿entendés? Claro. Es como que estás despreciando, sí. Estás despreciando una cosa que son cosas de bendición para ir a agarrar, digamos, la carroña del diablo, ¿me entendés? Entonces, en ese aspecto, somos mucho más responsables. Estamos despreciando una cosa. Yo creo que de eso también se trata, ya entraríamos en otro parámetro, ¿no? Pero de la gente que por ahí yo nunca voy a negar a Cristo, y a veces sin darse cuenta lo está negando. El negarse a ciertas cosas, ¿no? que por ahí Dios nos pone o que debemos hacer porque uno lo sabe que no debe ser, tal cual dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es por pecado, le es algo que decía recién. Claro, es lo mismo que formas, por ejemplo, claro. Muchas veces se copia porque hay digamos, un concepto, qué sé yo, no sé de qué manera decirlo, digamos, los estándares de la gente, lo espiritual tiene que ser sobrenatural, y lo sobrenatural tiene que ser de cierta manera, tiene que ser con ciertos modismos, con ciertos misterios, con ciertas cosas extrañas. Y esas cosas son prácticas del ocultismo, ¿entendés? Dios es un Dios de luz, obra. Entonces, en muchas de nuestras iglesias, por ahí hay prácticas que mezclan un poquito de eso del oculto, del misterio, de la cosa, del ademán y del signo, y las cosas. También me ha pasado que inclusive a veces cuando se forman esos tiempos de manifestación andan, me ha pasado una vez, me acuerdo que se había armado un momento así de cierta manifestación de Dios,
y andaban algunos voluntariosos como cazando las personas que estaban atrás para llevarlas adelante a la fuerza, ¿viste? Para que reciban algo. Claro. Y entonces el administrador en ese momento, ¿viste? Uno me quería acercar hacia adelante, y dice, no, déjalo ahí. Y desde allá de lejos, de 3, 4, 5 metros, hacía unos pases mágicos, ¿viste? En el aire, como si fuera, no sé, el Doctor Strange de los cosos. Y entonces esas prácticas que realmente son... Esos son métodos humanos terriblemente. Claro, pero se mezclan cosas. O sea, se quiere actuar como actuaría en cualquier, no sé, rito no sé de qué africanismo, de qué cosas, Claro. sectas, cuando Dios no manda eso, yo hablo siempre desde mi posición, ¿no? No, y por ahí a veces uno pregunta, claro, trata personalmente con las personas, ¿viste? Y armarse esa especie de frenesí, o esas cosas frenéticas. Yo creo que mucho de eso ha ahuyentado mucha gente de las iglesias igual. Yo creo que a veces uno dice de dónde sacarán todas esas cosas, ¿no? Porque bueno, si por ahí uno mira modelos en cuanto a lo que Jesús hacía, y hay muchas cosas que no sé, yo digo, ¿de dónde sacan estas cosas? Pero bueno. Yo tengo mi teoría que son de prácticas, digamos, sectas que son africanistas, o sea, que yo pienso que vienen, digamos, de algún país de Sudamérica, acá vecino, digamos, donde hay cierta influencia. Pero de algún lugar lo ven, o sea, esa gente ve eso, ¿no? En algún lado, porque no creo que le salga así, decir, bueno, voy a hacer esto. No, lo ha visto, lo ha tomado y ha dicho, como lo hizo aquel, lo voy a hacer yo. ¿Y qué sabe? ¿Qué es lo que está? Y entonces, vos nombrás que por ahí esto es causa de alejamiento, porque de alguien, digamos, que no sé. Sí, capaz que estuviste, no sé, venía hace 2 años tratando de hablarle a una familia, mirá, vamos a una reunión porque, mirá, Dios te quiere bendecir, y de repente va y sucede una cosa de esa. ¿Cómo haces después para remontar ese momento que estuviste 2 años para que suceda? O sea, y vos decís, ¿quién lo mandó a este? ¿Viste? O sea, justo en ese momento. Bueno, ¿viste? Todo eso está cobijado, digamos, bajo una mirada que dice, no podés, digamos, objetar el mover de Dios. Y yo creo que en un 90% es el mover de los hombres. La mayoría, sí, la mayoría de las veces. A mí me ha pasado en alguna vez que he llevado algún... O el que te pedía la canción, tal canción para entrar, si no entraba. Yo creo que hay cosas que vos decís. A veces la canción no salía y te aseguro que la mirada esa era, viste que dice, de sus ojos salen bueno, era eso, viste. Entonces, son personajes. Yo la verdad que yo a veces yo pienso, debe haber de todo. Y uno se encuentra en la posición a veces indefectiblemente de aceptar eso bajo apercibimiento, digamos, y si uno objeta es como que está en contra de Dios. Y a veces claro. Es así. Entonces voy a esto yo, claro. A que estas prácticas que están más relacionadas con las sectas africanas que hay en América, ¿no? Sí. Y que se están metiendo en... Claro. Entonces, bajo un atractivo de sobrenatural, de cosas sobrenaturales, bajo ese atractivo de lo oculto, lo misterioso,
donde acá va a pasar algo porque hay en el aire un enrarecimiento. Esas no son cosas de Dios. Entonces, muchas veces se incorporan a la religión, a la iglesia, que por ahí pretende un alma, digamos, supuestamente vamos a decir, que la otra vez decíamos que no sé, que una iglesia funcionaba como una especie de hospital de esas almas heridas. Alguien que va a buscar paz, armonía, tranquilidad, fe, esperanza, fe, compañerismo, un montón de cosas que están relacionadas con la armonía, digamos, con la paz, con la tranquilidad, y te encontrás una de esas situaciones, y bueno, obviamente que no es lo que... Yo creo que también se ha trillado mucho esto y se juega mucho con las emociones de las personas, o sea, porque somos seres emocionales y de repente alguien que tiene cierta necesidad se ve inmerso en un momento de eso y a veces, ¿y por qué la gente se presta? Lo que pasa es que la gente a veces no queda otra, porque está desesperada por ciertas cosas, pero está el otro que después los tenés escéptico toda la vida, porque ya se quemó con él. Entonces uno dice, ¿pero dónde está el enemigo? A veces puede estar el enemigo dentro de una iglesia. Entonces, también uno tiene que saber a dónde se mete, y esto, qué sé yo, se lo decimos a cualquiera que esté escuchando, a cualquiera que esté atento al programa, de que tenga sumo cuidado, que hay lindos lugares, lindas iglesias, hay sana doctrina, por supuesto, sumo cuidado, pero que tenga cuidado. Cuidado y libertad también. No, por supuesto. De decir, libertad de plantarse o libertad de irse o libertad de decidir. Claro, no hay nadie le impone. Decir, esta cosa yo no la comparto, no es lo que... Y claro. Listo. No hay... pero tampoco tener el miedo de que si uno no acepta esa especie de rituales que hay, o sea, hay cosas que se mezclan. Porque yo he notado con el tiempo que muchas veces se usa a una creyente de fe, digamos, que son gente de Dios, digamos, pero el barrio en general lo usa como se usaba una curandera, lo usa como se usaba una bruja, por decir algo. Pasa algo, anda a llamar a tal persona que venga. Y va la persona de fe con toda la... Sí, anda a llamar que venga a orar. Claro. Es que jamás en la vida la persona que está ahí llamando al otro que venga a orar se va a ocupar de su vida espiritual porque sabe que el otro va a venir a salvarle las papas. Entonces, por ahí, esa especie de curandera, esa especie de chamán de los pueblos y de los barrios, o el que curaba el mal de ojo, el empacho, lo que sea, noto que fueron sustituidos por aquellos cristianos que por ahí tienen toda la buena fe, pero operan de la misma manera. Me he enterado, claro, no sé, de cristianos que han ido a ungir con aceite, no sé, casas, y eso no está en la Biblia. ¿Por qué la gente se presta para esas cosas? Van y hacen. Sí, hay cosas que no, hay prácticas que no. Y desde la mirada de afuera, vos estás obrando como si fueras, no sé, una bruja, por decirlo de alguna manera. ¿Me entendés? Desde la mirada de afuera vos funcionás, tu función social es como una especie de curandero que, bueno, va y bendice los lugares y bendice las personas, pero no es eso lo que hay que hacer. Claro. Es que por ahí se malinterpreta la unción, porque la unción con aceite bíblica, o sea, si vamos a lo bíblico, es ir a ungir con aceite al que está enfermo o al que tiene necesidad para que Dios lo levante, para que ya después se empieza a ungir cosas, gente que de repente te trae, no sé, objetos para que ores, gente que se ha dado testimonio que ha orado para que la mascota, no sé. Yo no digo que Dios no vaya a orar, pero uno no hay quiere, cosas que... Uno no quiere a veces, pero vamos a lo que es realmente. ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué están los cristianos? ¿Para qué están? Claro.
Entonces, yo voy a esto, a la mirada de afuera, es el cristiano, en vez de ser faro, de ser luz, de demostrar a Cristo, funciona como aquel curandero, ¿entendés? Porque yo lo conozco ahora, en el caso, qué sé yo, muy cercano, ahí pasa algo en un barrio y van a llamar, vaya a la casa de tal que venga, que ore. Entonces la función social, en vez de ser un representante de Cristo como la salvación del alma y con el mensaje ha sido rebajada socialmente a alguien que llaman a una emergencia para ver si podés venir a solucionar un tema de salud, un tema ¿me entendés? A ese posicionamiento que se rebaja, ¿no? Al Hijo de Dios a una función. Y el enemigo se mata de risa de todo eso. Obvio, porque eso ya no es la función, me parece a mí. Yo creo que por ahí a veces se van métodos muchas veces por el mismo hecho de la religiosidad también. A veces uno, porque no quita de que uno, por más cristiano que sea, muchas veces la religión hace que uno se auto, o por ahí trate de generar cosas, como bien decías hoy, de gente que por ahí trata de generar cosas que no tienen nada que ver con lo que... Pero eso pasa por lo religioso. O sea, yo creo que por ahí mucha gente se ha ido por las ramas, en lugar de prestar atención. Porque decir, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo básico del Evangelio? ¿Qué es lo que las personas tendrían que... Y tendríamos que partir de un parámetro de Jesús para acá, si vamos a lo que es la gracia. De Jesús para acá, está bien, pasaron muchas cosas en el Antiguo Testamento, Dios también mostró su poder, su gloria, está perfecto. Pero de Jesús para acá, si yo tengo que seguir o tengo que predicar el Evangelio que predicó Jesús, el Evangelio que predicaron los discípulos, los apóstoles de Jesús, de ahí para acá, sí, pasaron muchas cosas, pero hay gente que de repente se fue por las ramas. O sea, haciendo cosas que no tienen nada que ver a lo que está ahí, a lo bíblico. Entonces, ¿de dónde lo sacan? Porque y acomodan la Biblia a sus propios, y ahí está el problema. Y ahí está lo que vos nombrabas hace un tiempo, del tema de las emociones. Yo creo que se busca eso, se busca que el Evangelio sea atractivo. Entonces damos un show musical, entonces hay pastores estrella, entonces digamos el trance emocional y espiritual tiene que ser potente, ¿viste? Para que haya... Sí, aparte que la gente de repente cuando hay un evento, por decir que le llaman, ¿no? Están esperando más al predicador de turno, profeta, apóstol, quien le toque venir, que a Jesús. O sea, están más pendientes de la persona que de Jesús mismo. Y ya disponen su vida a recibir de la persona que viene ocasionalmente, vuelvo a reiterar, ocasionalmente. Y después, bueno, hasta la próxima, porque la realidad es esa. Porque después la semana hay que seguir. Después viene el viejo recurso de que no, Dios no se movió, fue un culto apagado, y no entienden que claro, no pasa por ahí. O sea, entonces ahí nos falta una vez una persona acá, ¿no? Hace ya algunos años, en una reunión, nosotros mismos estábamos, ¿no? En la iglesia. Y terminó la reunión, qué sé yo, normal, ¿no? Pero que de repente se sintió el mover de Dios. Terminó la reunión y yo no sentí nada, le dice, después cuando me fue a saludar, ¿no? La persona, ¿no? Entonces uno hace cierto análisis, y a veces primero se hace el mea culpa de decir, pero habrá sido que por ahí, no sé. Y después vos mirás y decís, pero si todos recibimos algo, o está escéptico en algo, o estuvo mirando el techo toda la noche,
O porque eso también pasa, ¿no? No es que solamente no se recibe. Hay gente que por ahí va y está distraída toda la reunión. No, claro, también está, bueno, está el viejo preconcepto, digamos, de que Dios se tiene que manifestar en mi vida de cierta manera. De cierta forma. O el que fue a un congreso, fue a un retiro, fue a un lugar donde de repente le viene una idea afuera y después viene. Y dice, no, porque y como que pretende de que todos los días sean igual que ¿no? Todos los días llueve en Bahía, dicen por ahí, ¿no? Entonces, claro, o los conocidos campamentos, ¿viste? Que vas salir de un campamento, todos tienen cosas para contar. Y después... La vida real son el resto de los días, ¿viste? Claro, el tema es todos los días. Ahí es donde está. Tener todos los días para contar algo creo que hace la diferencia. Y ahí sería un poquito el poder lidiar todos los días con la vida espiritual. Que a veces uno dice, ¿cómo hago? ¿No? Porque no es de toquecito en toquecito cada tanto, porque, qué sé yo. Sabemos y conocemos en la Biblia periodos donde, digamos, Dios prefería estar por ahí en silencio. Y entonces en esas etapas son donde realmente yo creo, ¿no? Que es donde, digamos, bueno, vos tenés fe, bueno, a ver qué fe tenés, ¿viste? Vamos a ver. Sí, es como que todos quieren, claro, vale. Ahora, por ahí nos fuimos un poquito de tema, pero es importante porque el cuidado de la vida espiritual y la no intrusión de estas prácticas que no contaminen algo tan sensible en la vida cristiana como y también la mezcla de cosas espirituales, porque también hoy está llegando mucha gente con mucha mezcla de cosas. En esa mezcla no sabe qué es realmente verdad espiritual y qué no. Entonces, en esa mezcolanza, en esa ensalada de cúmulo de cosas, yo siempre lo dije este fin de semana, el evangelio es re simple. O sea, por supuesto, uno tiene que tener el conocimiento y si puede adquirir, está perfecto. El evangelio es simple. Pero ¿qué pasa? A veces se ha condicionado a mucha gente que sí tiene que, si no llega a tener cierto estándar, no puede. Y la gente llega así a las iglesias y llega frustrada muchas veces. O no llega a las iglesias, a veces llega a una charla en tu casa, a decir, no, la verdad que yo no iría porque, qué sé yo, y porque tiene mal concepto muchas veces de lo que es la vida espiritual. ¿Por qué? Porque ha incursionado en lo espiritual mal, tal vez, ¿no? O sea, sin saber qué es. Entonces, eso le creó una barrera, un tabú, que está bueno derribar con una charla simple. No hace falta que vaya a una reunión y que le oren 5, porque no pasa por ahí. No, más vale. Aparte, lo que vos decías, a veces la gente llega con prácticas por ahí también de otras religiones, sectas o cosas así, que por ahí en una reunión, digamos, normal, en el momento de oración o de esa persona manifiesta actitudes, movimientos o expresiones que por ahí no son, digamos, normales en esa congregación hablando, ¿no? Y eso por ahí llama la atención, eso por ahí y también después entra el concepto de que, bueno, ese es el mover de Dios, ¿entendés? O sea, sí, el que no manifiesta nada exteriormente, aparentemente podría estar como ese que dijo que no sintió nada, pero el Dios se mueve de tanta forma, claro. Que bueno, y acordarse de lo siguiente, yo siempre lo digo, cuando uno va a una reunión, lo que uno va a ofrecer es un culto a Dios, personal, hacia Dios. Claro. Y después, siempre. Después el que está a cargo de la administración de la palabra tratará de dar un mensaje inspirado en la palabra de Dios, de fortalecimiento, de fe, de crecimiento. Creo que por ahí las personas a veces hay un mal concepto en esto en cuanto a que
la gente por ahí, voy para ser ministrado. No, nosotros ministramos a Dios, o sea, nosotros ministramos a la persona. No que alguien, o sea, si yo tengo que ser el encargado de ir y buscar que mi adoración sea, o profundizar por lo menos en lo que yo soy el encargado de ir a cada persona. O sea, no es que voy no, vengo porque tengo que recibir, y pareciera como que todo el tiempo uno va a recibir algo, ¿no? Y hay veces, ¿y qué pasa el día que uno dice, no, hoy no recibí nada? Y porque tampoco fuiste a ofrecer, porque yo creo que lo primero que uno va es a ofrecer delante de Dios. Acá estoy. A ofrecer y escuchar la palabra que teóricamente vos ya conocés porque ya la estudiaste en tu casa, ponele. Es que ese es un tema. Yo eso acá lo he hablado muchísimo, porque yo digo, hay gente que no abre la Biblia, solamente la abre los domingos. Y después viene y la agarra para venir y después se va y hasta el otro domingo, o sea, no la abre. Y así, entonces la vida espiritual pasa por ahí y le pasan cosas a la semana que abren puertas, ¿no? a circunstancias y a situaciones espirituales que a veces dice, no sé cómo, pero si yo voy a la iglesia, pero nada es garantía, o sea, porque no se hace lo que tiene que hacerse, ¿no? Entonces, no, por eso. Entonces, bueno. mira, hay una falsa manera de entender las cosas, que decimos, bueno, podemos ir a un culto, ofrecer nuestro culto a Dios y escuchar una palabra, sí, como no, cantar y alegrarse también está bien. Y Dios en su infinita misericordia y su voluntad, si Él quiere, nos bendice de alguna manera especial, más allá de las bendiciones que tenemos día a día, que ese es el tema, cuando no logramos percibir. Que las bendiciones de Dios están todos los días, a cada momento. Entonces cuando uno solamente busca que los montes se muevan a la mar, si no Dios no se mueve, y bueno, entonces... ¿Viste? Es como cuando a Jesús le pedían señales y dice, la generación incrédula demanda señales. ¿Entendés? No tenemos que ser de la generación incrédula, si no pasa algo. Claro. Pero bueno, ahí ya nos fuimos al tema eclesiástico, pero... más eclesiástico. Claro. Pero está bueno el hecho de que me parece a mí que cuidar la salud de un lugar de reunión cristiana, sana, la doctrina, es importante eso, ¿viste? Para poder no tener esas influencias que chocan mucho porque no inquietan, no traen paz, ¿viste? No traen cosas así, que a eso también hay que estar atento. Ahora, por ejemplo, ya quedó medio viejo, pero por ejemplo el horóscopo. Todo el mundo leyendo su horóscopo. Hoy en día ya quedó medio viejo, aunque igual se le sigue prestando atención. Nosotros sí, ¿qué le sale hoy? Claro. ¿Hasta qué número va a jugar? Le sale bueno, la suerte. Hablamos de la suerte y la suerte viene de sortis y sorte viene de sortilegio. El sortilegio era en el movimiento de un mago, de un brujo, ¿entendés? O sea, la suerte también estaba asociada. Y hoy nosotros tenemos también nuestro sistema de horóscopo, los cristianos, que a veces, a ver qué me dice Dios hoy, abro la Biblia, pongo el dedo y leo. ¿Entendés? Y eso es una especie de eso sí, es azar. Sí. Claro. Bueno, las clásicas que curaban el empacho, esas prácticas, ¿viste? La lectura de mano, el café y todas esas lecturas que siempre están. Y hay prácticas que se siguen haciendo, ¿vale? Siguen hasta el día de hoy. Los famosos juegos de la copa, el tablero de Ouija y todas esas cosas que ahí yo me he enterado de algunas experiencias que han tenido algunas que ahí está jugando verdaderamente bien con el enemigo. Bueno, las cábalas. Sí, como que se tambalea en el borde flojo.
Claro, las cábalas, me imagino que vos usabas la misma remera y te sentabas en el mismo lugar durante el Mundial que salió campeón Argentina. Las cábalas. Sí, se usan las cábalas también. Las cábalas también tienen un trasfondo, ¿viste?, espiritual negativo, ¿me entendés? Nunca fui cabalero en cuanto a cuando me tocó jugar al fútbol. Ya, era como que. Pero sí hay cosas así, hoy vamos, no sé, comemos esto. Cuando juega Argentina comemos esto, comemos tal cosa, o qué sé yo. Por eso, pero ves que es cosa inocente y juego es cábala. Y desconocemos el trasfondo. Y lo hacemos, porque lo hacemos. Tiene ciertas cosas. Y es que son cosas que a veces la gente dice, no, pero es tan inocente. Pero el trasfondo, claro. Bueno, la numerología, la grafología, ¿viste? Bueno, ahí hay cosas de pseudociencia, digamos. La quiniela hasta el día de hoy. La quiniela es, bueno, los videntes, los curanderos, los parapsicólogos, los africanismos que nombrábamos recién, ¿viste? Estas cosas. Sí. Es que ahí las etnias y esas cosas hay de todo. Entonces, hay muchas cosas. Bueno, ahí nombro acá la decoración étnica, que está muy de moda. Hoy tener. Claro. Y tenés cuadros. Hace un tiempo hice una visita a una persona que de repente nos contaba que tenía casas para alquilar, ¿no? Y en uno de esos departamentos habían encontrado como que le habían puesto cuadros que no eran de ellos, ¿no? Que le habían puesto cuadros que no... le había alquilado la casa, sí, pero le habían puesto cuadros que no eran, y esos cuadros aparentemente tenían un trasfondo. Y bueno, y sentían movimiento en la casa cuando no había nada. Y bueno, todas esas cosas que trae. Y tiene un trasfondo espiritual, porque son cuadros así. Son cuadros que vos decís, pero ese es un dibujito, ¿qué va a molestar? Claro, y tiene un trasfondo. Me acuerdo de mi mamá en un principio, ¿viste? Había comprado la clásica foto, cuadrito de Jesús, ¿viste? Y el Jesús era el que te seguía con los ojos, ¿viste? Ah, sí. Entonces, te seguía por toda la casa. Entonces, pasado un tiempito, bueno, listo, fue descolgado y archivado por ahí porque no, inquietaba mucho, ¿viste? Bueno, siempre estabas en problemas. Claro, vos pasabas así, te seguía, ¿viste? Es un efecto visual, pero a uno le inquietaba en ese momento. Te generaba, ¿no? Te genera bueno, los talismanes. Los talismanes también. La gente anda con piedritas energéticas, con cosas que representan, que tienen un significado tal, con pulseras, con simbología. Cintas rojas, sí, todas esas cosas que... Sí, pongamos que la cinta roja uno sabe más o menos sobre qué sentido tiene, pero hay muchas cosas que no. Como dijimos, el desconocimiento. Claro. El desconocimiento no te hace... Sí, o cosas que simbolismos que están de moda, que la gente se los tatúa, que son símbolos que ni saben el trasfondo que tienen y cuál se lo hace porque está de moda, nada más. O sea, ni idea tienen. Estamos hablando de todo el mundo, no solamente aquellos que... Bueno, no todo. Están las cintitas rojas también que están, la decoración étnica, bueno, los brujos, el espiritismo que acabamos de ver en la historia y hoy en día está, digamos, esa práctica está avalada hasta de una órbita de gobierno, ¿no? Donde decimos que hay algunas personas que se comunican ni siquiera con seres humanos, ni siquiera con sus mascotas que murieron. Sí. Pero bueno, una cosa muy interesante, las leyes de atracción. También. Que eso se ha metido en el cristianismo, cuando es muy común que te digan, no, vos tenés que confesar lo bueno porque así te va a venir, porque Dios dice que si confesares es totalmente antibíblico eso, ¿me entendés? Y es muy necesario escucharlo, que uno tiene que confesar, porque si uno confiesa le va a pasar. No, lo único que uno tiene que confesar es que Jesús es el Señor, nada más. Por el resto no.
por creerse que uno repite una frase y le van a pasar cosas buenas, es dar un poder que solamente tiene la palabra de Dios. Claro. Y eso se ha metido. No, por supuesto. Se ha metido que uno tiene que ser positivo, que la confesión positiva y uno atrae la es una cosa totalmente falsa. A las energías. Claro, ¿viste? Bueno, la ley de atracción que se han metido en las iglesias es otra cosa también que hay que cuidar mucho, porque es como decía, lo único que debe confesar nuestra boca es que Jesús es el Señor, nada más. Bueno, la iconografía y la simbología, hoy en día, ¿viste? Como decíamos, en las reuniones, de las imágenes, lo que sea, uno debe estar, prestarle un poco de atención. Ya es como decía, ¿no? Tampoco hacerse el súper cristiano, pero hay cosas que tienen mucha, las marcas usan mucha simbología, mucha iconografía para impactar, y ese impacto, bueno, viene tal vez precedido de algunas cosas que no son tan buenas, entonces hay que estar atentos. El hecho de estar atentos, ya se lo decía Pablo a Timoteo, cuando le decía, 1 Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Ves? Entonces, ya estaba dicho. Entonces, esos espíritus engañadores son lo que hoy vemos que con todo lo que nombraste recién, esos espíritus engañadores están. Y el adoctrinamiento de los demonios, más vale. La gente no dice, no, pero no son demonios, no, pero el adoctrinamiento de esas cosas hace de que cada vez más gente sea adepta a muchas cosas. Claro, y una cosa es ponerle una influencia, pero una cosa es una doctrina. Y la doctrina sí, ya tiene mucha más fuerza. Obvio, y cuando vos empezás a defender esa práctica o esa influencia o esa cosa, es que ya estás adoctrinado. Claro. Ya estás adoctrinado. Entonces, ahí está el tema. Tener cuidado nosotros debemos tener, porque esta misma espíritus engañadores y doctrinas de demonios de alguna manera se filtra, y se filtran las congregaciones y empiezan a aparecer cosas ahí que empiezan a infectar. Y bueno, obviamente que eso tiene perjuicio, pero te quiero decir, ya estaba que en los posteriores tiempos iba a pasar esto, y vemos que está pasando. Entonces la preocupación más básicamente de este programa es estar atentos, cuidar nuestras vidas, cuidar si somos responsables de una familia donde hay varios integrantes, tratar de filtrar lo máximo posible este tipo de cuestiones para que no tengan un perjuicio que después sea muy difícil eliminar esas cosas. No vamos a decir que porque estamos en el mundo, tenemos que participar de ciertas cuestiones, estar en ciertos entornos que por ahí no son muy saludables. Lo tenemos que hacer porque tenemos que interactuar, porque tenemos que vivir, porque tenemos que subsistir, lo que sea. Porque si no, ya habíamos dicho la temporada pasada, tenemos que hacer como hacían en el siglo XIX Claro. No esconderse de la realidad, pero sí saber cómo enfrentar, porque hay gente que de repente ha optado con todo el tema de pandemia y eso, nos hemos enterado por no enviar sus chicos al colegio y yo lo enseño en mi casa porque el colegio es muy perjudicial, le hace decir malas palabras, se tiene que relacionar con otra gente y yo creo que aislar a la persona de
de lo que es todo lo que pasa exteriormente, no es una buena manera de enseñarle, sea un niño, joven o lo que fuera, sino que yo creo que uno tiene que estar, porque estamos en el mundo y tenemos que estar y convivir. Jesús lo hizo, o sea, convivir con toda la gente, pero no aislarse, porque el aislarse muchas veces, y más aislarse con estos problemas espirituales, la gente que se aísla teniendo esos problemas espirituales, está generando algo mucho mayor todavía, porque no lo va a solucionar así. Entonces, ese es el tema. Estamos, nombramos el año pasado con el tema de algunos programadores, la función es ser luz. Y cuando Jesús dijo, ninguna luz se pone debajo estando oculta, o sea, tiene que estar en un lugar que alumbre. Entonces, bueno, claramente, escondidos en casa, o como decíamos el año pasado también, o sea, dentro de la iglesia somos todos súper luminosos, ¿viste? El tema, fluorescente. claro, el tema afuera donde tenemos que no vamos a decir claro, pero tenemos que hacer el intento, y bueno, ese intento y ese esfuerzo y esa fe y esa es premiada por ahí con la misericordia de Dios, que nos ayuda a seguir subsistiendo, como decimos, ¿no? Pero bueno, estar muy atentos y recordar que si algo ignoramos, esto no nos hace inocentes. El perjuicio va a estar igual, porque el enemigo se aprovecha de esa situación de ignorancia para impregnarnos con todas estas cosas. Es muy normal hoy en día ver cualquier contenido que vos mires, indudablemente está impregnado por algo, ¿no? No seas cristiano, a veces cosas cristianas por ahí también, depende de dónde venga, ¿viste? Pero también hay que estar atento ahí, porque ese es otro de los peligros. El falso profeta es otro de los peligros, ¿viste? Que a veces se nos meten, como decías hoy, cuando una cosa es la falta de información y otra cosa es la mala información. Y la mala información abunda. Entonces, para confundir y se te mete alguna idea extraña que está tomada de los pelos y la tomás como verdad absoluta, y eso también te contamina. Claro. Y te perjudica. Así que bueno, hemos tratado de dar como un pantallazo general a estar atentos a estas tipos de situaciones que por ahí corremos riesgo de meternos o de prestarle atención. Hoy en día todo lo que es paranormal, todo lo que es ovni, todo lo que es cosas, está muy hace tiempo ya, pero está bastante en auge. Entonces, y es muy atractivo para esa curiosidad que tiene el ser humano, ¿viste? Entonces, y sí, estar atentos, y sabemos que tenemos obviamente la misericordia, el perdón, el amor de Dios, y también sabemos que cuando venimos a Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Sí, y decirles también a aquellos que por ahí han incursionado en estas cosas espirituales que le pueden haber perjudicado de alguna manera y no saben cómo zafar, o cómo sacárselas de encima, o cómo salir. Ninguna persona humana tiene la varita mágica, por decir, pero sí debe buscar ayuda. Buscar ayuda significa tratar de ubicar a alguien que sí pueda sanamente, en un ámbito espiritual, tratar de serle de bendición, como decimos nosotros, o tratar de ayudarle en ese ámbito a poder salir y por ahí dejar esas prácticas o esos acercamientos, o por ahí hay gente que por ahí ha concurrido a lugares que
que pensó, o que le habían dicho, porque alguien lo llevó, tener sumo cuidado, porque creo que ahí es donde más actúa el enemigo, como decíamos hoy, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. O sea, se puede volver, se puede salir, y todavía siempre se está a tiempo para poder buscar una solución y salir de esas costumbres o de esas prácticas para poder tomar realmente la verdad, ¿no? Por supuesto, refiriéndonos a Dios y a lo que la Escritura habla acerca de eso.